Vamos a ver ahora un pequeño paréntesis. Vamos a ver algunos sistemas para el cálculo automático de la frecuencia cardíaca. Y también vamos a ver por qué nos tenemos que fiar mucho de ellos. Todos ustedes en un sitio o en otro, y vamos a ver varios ejemplos, en monitores de quirófano, por ejemplo. En los monitores de quirófano te aparece siempre una frecuencia cardíaca y es la que mide el sistema informático del monitor sobre el electrocardiograma que está mostrando. Entonces, está mostrando este electrocardiograma y la frecuencia cardíaca es 89. Te está mostrando este y es 167. Y tú puedes cambiar un poco el monitor y que se quede todo un poco más estirado, un poco más grande, un poco más, pero siempre te va a estar midiendo la frecuencia cardíaca. Incluso sistemas mucho más pequeñitos, más modestos, de esos manuales para poder ver un trocito de un electrocardiograma, también me da la frecuencia cardíaca, 84. De manera que no tengo que estar midiendo muchas cosas, ni haciendo muchos cálculos, porque en todos los sitios me aparece este valor de frecuencia cardíaca. Incluso muchos equipos de electrocardiografía, yo diría que la mayoría de los equipos modernos, actuales, además de ponerte el gráfico del electrocardiograma, tal y como lo solicitas, en la derivación que sea, te escriben por una cuestión de seguridad la hora, la fecha, también te escriben la sensibilidad y la velocidad para que no tengas ninguna duda, y además cada cierto periodo de tiempo te van escribiendo la frecuencia cardíaca. En este caso lo amplío, este que tiene aquí, pues, frecuencia cardíaca 117. Entonces lo va calculando el equipo. En todos los equipos, ya les digo, por pequeñitos que sean estos que son para personas que tienen una especie de trocitos metálicos que realmente son los electrodos, y entonces tú apoyas las manos en esos electrodos, le das al botón y ves un trocito de tu electrocardiograma en el que por supuesto te calcula también la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿qué pasa con estos equipos y por qué he dicho que nos tenemos que fiar solo un poquito? En primer lugar, son equipos que no sustituyen al médico. No consiste en que el auxiliar, la enfermera, el propio equipo conectado a tu computadora, esta es la frecuencia. No, no, no. A ver, usted me sugiere un resultado, pero yo tengo que comprobarlo y tengo que confirmarlo. En segundo lugar, suponen que es un ritmo sinusal de origen en el nódulo sinusal. Es decir, no se pueden aplicar en las arritmias. Si yo tengo cualquier otro tipo de ritmo que no sea sinusal, o tengo un ritmo sinusal intercalado con otros ritmos no sinusales o con otras actividades eléctricas de origen no sinusal, no puedo usar, no debo usar estos equipos. Y además, lo más importante, y esto es lo que a nosotros nos estropea un poco el plan, es que suponen un ritmo regular. Es decir, la separación entre dos ciclos cardíacos es constante. Siempre tengo el mismo tiempo entre un ciclo y el siguiente. Esto se cumple en personas en ritmos sinusales normales. Y también se cumple en gatos, pero no se cumple prácticamente nunca, en algunos casos sí, pero no se cumple prácticamente nunca ni en perros ni en caballos. Entonces este sistema dice, bueno, él no piensa más todos estos sistemas, lo que dicen es, esto es un ritmo sinusal, si el ritmo sinusal es regular, la frecuencia es esta. Y si no es sinusal, no te digo nada. O sí te lo digo, pero te estoy engañando. Y si no es regular, bueno, pues mis valores cambian mucho. Cuando el ritmo no es regular, ustedes lo habrán visto en el monitor de quirófano, que de repente está en 120, 147, 132, 119, 151. Y bueno, una cosa es que varía un poquito de una medida a la siguiente, pero tanto no puede ser. ¿Qué es lo que está haciendo? El monitor, el electrocardiógrafo, lo que están haciendo es calcular la frecuencia cardíaca en función del tiempo que transcurre entre dos ciclos cardíacos consecutivos. De tal manera que en 60 segundos, que es un minuto, ¿cuántos ciclos voy a tener? Pues no lo sé. Segundo, ¿cuál es la separación entre estos dos ciclos? La separación es 10. Bueno, pues si es 10, en 60 voy a tener 6 ciclos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es evidente que no cabe otra cosa. Claro, claro. Pues entonces, si en 60 tengo 6 ciclos, pues la frecuencia será de 6 ciclos por minuto, de 6 latidos por minuto. Bueno, no sustituyen al médico y además lo que hacen es calcular en función del tiempo. Claro, yo no voy a tener un cronómetro para estar controlando este tiempo, de tal manera que lo que tenemos que hacer es, aunque estemos calculando tiempo, medir milímetros. Como tiempo es muy fácil de entender. Como tiempo yo tengo en 60 segundos, que es un minuto, partido lo voy a dividir entre el tiempo entre dos ondas R.
De tal manera que es en este trozo de tiempo, en este espacio de tiempo, cuántos periodos como este caben. Entonces, 60 entre este periodo me va a decir cuántos caben. Si la distancia RR, que es lo que yo voy a medir, que es lo más fácil de medir entre dos ciclos cardíacos, tengo un segundo, pues 60 entre un segundo, pues 60 latidos por minuto, 60 ciclos por minuto. Claro, si la distancia RR es 0,33 segundos, por poner otro ejemplo, pues sería 60 entre 0,33 igual a 181,8, 182 latidos por minuto o ciclos por minuto. Que eso es lo que hacen estos equipos. 60 entre la distancia RR y entonces me escribe cuál es la frecuencia cardíaca. Claro, nosotros no vamos a poder tener este cronómetro para medir exactamente 0,33 segundos. Esto es bastante complicado. Entonces, como tenemos papel milimetrado y sabemos a qué velocidad sale el papel, somos capaces de convertir los segundos en milímetros. Muy bien. Entonces no necesitamos un cronómetro, sino una regla, bueno, un compás, para poder ir midiendo estas distancias. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Si estoy trabajando en 50 milímetros por segundo, porque así lo he decidido con mi equipo, 50, que es una de las velocidades posibles, 60 segundos, un minuto, son 3.000 cuadraditos, 3.000 milímetros. Con lo cual, en lugar de dividir 60 segundos entre los segundos que hay entre dos ondas R, ese es el concepto, pero no la forma de hacerlo. En lugar de dividir 60 segundos entre los segundos entre dos Rs consecutivas, divido 3.000 entre los cuadraditos, los milímetros que hay entre dos Rs consecutivas. Entonces esto sí lo puedo hacer porque agarro mi regla o mi compás entre esta R y esta R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues 3.000 entre 10, 300 latidos por minuto. Si estoy trabajando con una velocidad del papel de 25 milímetros por segundo, el proceso es el mismo, pero no divido 3.000. 3.000 son un minuto, 60 segundos, cuando el papel sale a 50 milímetros por segundo. 50 milímetros en un segundo. 50 en 1 por 60, 50 por 60, 3.000, salen 3.000 milímetros en 60 segundos, que es un minuto. Si estoy trabajando con 25, lo mismo, 25 por 60, 1.500, pues 1.500 milímetros entre los milímetros que hay entre dos ondas R consecutivas me da la frecuencia cardíaca. No, esto es muy sencillito de hacer. Ni siquiera necesito una calculadora muchas veces ni nada, porque hay, y habrán visto, no sé si cientos, docenas de sistemas y de reglas y de formas de cálculo automáticas. Les voy a enseñar unas cuantas. Hay algunas que son muy sencillitas, lo veremos después. Hay otras un poco más complejas, algunas realmente son una pequeña computadora escrita analógica para poder hacer cálculos. Estas reglas de cálculos de electrocardiografía traen distintas reglas, distintas medidas para poder medir las ondas, las alturas, los intervalos, los segmentos, las desviaciones, y traen todas algún trocito, ahora lo vamos a ver en más detalle, en el cual me ayudan a calcular esta frecuencia cardíaca. En el fondo no es, como es una relación lineal, 3.000 entre la distancia RR o 1.500 entre la distancia RR, al ser lineal es muy fácil convertirlo en una regla. Esta de aquí abajo también lo ven, casi todas funcionan de manera que tienen una flechita en algún sitio, esa flechita hay que apoyarla en una onda R y luego la segunda o la tercera onda R, y ahora veremos cómo en cada uno de los casos te da la frecuencia cardíaca. Son muy automáticas, muy sencillas de usar y es muy normal que muchos médicos, lo habrán visto en hospitales, en urgencias, lleven la regla del electrocardiograma en un bolsillo para poder utilizarla cuando sea preciso. Esta es otra más bonita. Hay algunas que son de laboratorios, las hace el laboratorio y te las regala a los grandes clientes, a los buenos clientes de un congreso o de algo parecido. Algunas son de editoriales, las venden y las venden como si fuese un libro, un librito o un manual y sencillamente pues miren en esta, me da los valores normales, me escribe el electrocardiograma, me hace el cálculo o me permite hacer el cálculo del eje eléctrico y comprobar cuál es normal y cuál no. Y aquí tengo este sistema de flechitas para medir la frecuencia cardíaca. Fíjense, aquí me dice, si estoy trabajando en 25 milímetros,
pongo la flechita en una onda R y la segunda onda R me va a dar la frecuencia cardíaca. Si estoy trabajando en 50, me da dos escalas en función de la frecuencia que tenga, que quepa mejor o que quepa peor. De manera que la segunda onda R me da la frecuencia o la primera onda R me da la frecuencia. Estas reglas que tienden, es curioso, tienen todas un defecto y es que tienden a desaparecer. Las llevas al congreso, a un curso, a un taller, a clase, a la consulta y desaparecen. No se sabe muy bien cómo, pero son difíciles de encontrar después de unas cuantas usos. Se pueden sustituir por otros sistemas o también hay otros sistemas muy creativos. Fíjense, esto es una especie de compás, es de papel plastificado, resistente, pero no es más que un pequeño compás donde yo lo que hago es abrirlo y apoyar una de las puntas en una onda R, la siguiente en otra onda R y directamente me da la frecuencia. Uy, qué bien, qué fácil. Este es un compás, el compás es normal, un compás de dibujo, pero tiene una funda con una serie de dibujos, con una serie de marcas. Entonces yo abro el compás y lo apoyo en una onda R y en la siguiente, y luego me voy a la funda y al colocar el compás encima sin moverlo, sin desplazarlo, me dice cuál es la frecuencia. Este es lo mismo, es un sistema metálico tipo antiguo para darle este toque vintage y es lo mismo, es un compás y luego lo apoyo sobre la regla y me va a decir la frecuencia cardíaca. Esto es mucho más sofisticado, es un pie de rey, un calibre, y es un calibre que simplemente al abrirlo me va a marcar aquí la frecuencia cardíaca apoyándolo en dos ondas R consecutivas. Esto es una especie de lupa también con medidas y entonces me permite apoyar en una onda R y la siguiente me hace el cálculo. Esta es una de las reglas más sencillas. Como ven, me da algunos valores normales para tenerlos a mano. Me divide y me marca cuáles son ondas, intervalos y segmentos del electrocardiograma para que no se me olvide. Puedo estar midiendo en segundos, trabajando a 25 milímetros por segundo sin contar milímetros. Y aquí tengo la frecuencia cardíaca. Fíjense que está muy bien explicado. Medir dos ciclos a partir de la flecha cuando el papel está trabajando a 25 milímetros por segundo. Apoyo la flecha en una onda R, la segunda onda R la ignoro, la tercera onda R, por ejemplo aquí caería en 60, pues 60 latidos por minuto. Es un cálculo muy directo y muy sencillo. Más compases, esto es también una especie de calibre, de pie de rey, este es también muy de publicidad, parece algo, pero es muy de plastiquito y simplemente dos ondas R y te mide la frecuencia cardíaca, un compás que parece un compás normal tipo bolígrafo que lo puedes guardar bien sin que se clave en ningún sitio y que luego cuando giras esa funda encuentras con que al abrir el compás y apoyarlo en dos ondas R lo puedes apoyar aquí y te da la frecuencia cardíaca. Esto es un calibre, este es digital, este es un mini programa que te descargas en tu computadora y sencillamente con el ratón lo mueves, aquí es solamente la foto, no es dinámico, con el ratón lo mueves apoyando en una onda R y en la siguiente onda R te da la frecuencia cardíaca. Es curioso porque lo puedes hacer sobre el electrocardiograma que tienes dentro de tu computadora sin necesidad de tenerlo impreso. Sigo pasando por distintas reglas. Como ven, esta es de una editorial de libros de medicina y de sanidad y de veterinaria. Aquí lo mismo para calcular la frecuencia cardíaca, para medir alturas, para medir duraciones. Otra distinta también me da un sistema de ejes. Esta me dibuja el sistema de ejes y me dibuja el electrocardiograma con las ondas, intervalos y segmentos. En esta no, en esta simplemente me dan algunas explicaciones, valores normales en función de la edad y del peso, con lo cual también tengo una información adicional interesante añadida en esta regla. Y perdón, este es un calibre también muy, muy curioso. Este está hecho solamente para leer electrocardiogramas y sencillamente apoyas el palito en la primera onda R que quieras, abres, mueves el pie de rey, el calibre, hasta la siguiente onda R y te da la frecuencia cardíaca. Si estás en 50, hasta la segunda onda R y te da la frecuencia cardíaca. Con lo cual la tienes muy facilito de calcular. Y además, como tienes varias escalas, también puedes medir la onda P, el PR, el QT, puedes hacer estos cálculos de duraciones en lugar de ir contando milímetros. Aquí tengo una regla, es la más sencillita de todas. Esta es de publicidad, tiene una pequeña chuleta en el centro de si trabajas a 25 milímetros por segundo, la flecha en una R y mides la segunda.
Si trabajas en 50 milímetros por segundo del papel, la flecha en una R y la que vale es la siguiente. Arriba es una regla normal en centímetros y abajo es la frecuencia cardíaca. Yo tengo un electrocardiograma en 50, está registrado en 50 milímetros por segundo. Apoyaría la flechita en una R, en 50 me dice que la que vale es la 2. Apoyo la flechita en una R, la que vale es la 2, pues sería, hay que desplazarlo un poco, unos 120 aproximadamente, y ya tengo la frecuencia cardíaca. Este está registrado en 25 milímetros por segundo. La flechita me dice que lo apoye en una R y que mida la tercera. Pues apoyaría la flechita aquí, la segunda, la tercera, me diría pues lo mismo, los 120 hay que desplazar un poco mentalmente la regla, unos 120 latidos por minuto. Miren cómo la usamos correctamente. Esto está en 25, yo apoyo la flecha en una onda R. 2, la tercera es la que me dice, la primera, la segunda, la tercera me dice la frecuencia 120. El aparato ha calculado 117, el mismo significado, 120 o 117, no hay una variación importante. Si me diese milímetros y hiciese yo el cálculo manual, pues igual me daría 119 o 121 o algo parecido, pero me van a dar siempre valores similares. Insisto una vez más, estos sistemas asistidos, desde el tan sencillo como esta regla hasta el tan digital como el calibre digital que descargas en la computadora o los más complicados de estas otras tablas mayores con un montón de valores normales y de opciones. Todos ellos no sustituyen al médico veterinario o al médico de personas. Simplemente te dan un cálculo rápido y tú tienes, sí, esto está bien y sí que me sirve aquí. Y me sirve porque sí que es un ritmo sinusal, hay que saber identificar que es un ritmo sinusal, no tiene ciclos no sinusales, que se llaman ectópicos, entonces es un ritmo sinusal, no tiene ciclos ni ritmos ectópicos intercalados, o por supuesto no todo en es un ritmo ectópico. El ritmo es regular, la separación entre dos ondas R consecutivas es siempre la misma y el cálculo es en función del tiempo que separan dos ondas R. Claro, imagínense por un momento que esta distancia RR, vamos a medirla en milímetros, serían 5 y 3,5 y 3,5, pues 3 y 3, 6 y medio 7 y 5, 12. Y en cambio, por ejemplo, imagínense que la siguiente medida, que no es así, pero imagínense que en lugar de 12 fuese 16, que la siguiente fuese 20 y que la siguiente fuese 8. ¿Qué es lo que ocurre? Que ¿cuál es la distancia RR? 12, 16, 20 u 8. Pues es que es todas. En cada momento es una distinta. Entonces estos sistemas no funcionan. Claro, esto es lo que le ocurre a usted en un monitor de quirófano cuando 12, 16, 20, 8, la frecuencia cardíaca que marca el monitor es 152, 121, 137, 160, 114, 148. De uy, ¿cómo cambia tanto? Claro, 12, 18, 20, 8. Con lo cual, esa es la explicación. Y lo que ocurre es que el ritmo sinusales, si fuese normal, todas las especies pueden tener ritmos no sinusales, como anormalidad, pero que sea regular es lo normal, no obligatorio, pero sí es lo normal en personas y en gatos. De tal manera que en personas y en gatos los ritmos sinusales prácticamente siempre son regulares y estos sistemas se pueden usar, mientras que en el perro y en el caballo los ritmos normales son los sinusales, pero lo más frecuente, no siempre, pero lo más frecuente es que sean irregulares, que las distancias RR no sean siempre las mismas. Esto quiere decir que los sistemas automáticos de cálculo en el caballo y en el perro pues no nos ayudan mucho, porque depende de dónde calculemos esa frecuencia cardíaca, qué intervalo RR consideremos, me va a dar un resultado u otro. De tal manera que si apoyo la regla en este RR, me va a decir que la frecuencia cardíaca es 128, si la apoyo en este RR me va a decir que es 142, si la apoyo en este me va a decir que es 112, y entonces no sé calcularla. Bueno, lo calculo 100 veces y hago la media. En fin, no, tenemos que buscar otro sistema que es el no asistido de medir 6 segundos, 3 segundos, 2, 1, el trocito que podamos de electrocardiograma, de manera que tengamos
incluidos en ese periodo de tiempo los RRs pequeños, medianos y grandes y podamos hacer un cálculo aproximado de la media. Con esto simplemente el paréntesis de estos sistemas asistidos para saber que existen, cómo funcionan o por qué funcionan y por qué no los podemos usar casi nunca. Y vamos a terminar con la lista de vídeos de lectura del electrocardiograma, de accidentes del electrocardiograma, de valores normales, con el siguiente vídeo que será uno en el que vamos a revisar por segunda vez los artefactos electrocardiográficos. Hemos visto ondas, segmentos, intervalos, hemos visto medidas normales, hemos visto cálculo de la frecuencia, hemos visto cálculo asistido de la frecuencia y ahora nos va a quedar por ver únicamente los artefactos, que es lo que nos va a estropear un poco el electrocardiograma. Ahora seguimos.